Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie de sermones acerca de la carta de Pablo a los romanos. Vamos, por favor, al capítulo 3 de la carta a los romanos. Romanos, capítulo 3. Leímos la semana pasada los versículos que van del 1 al 8. Esta semana vamos a leer Romanos 3, del 9 al 20. Y cuando tengamos todos estos versículos delante nuestro, en nuestras Biblias, móviles, tablets, etc., pues leámoslas. Dice así el apóstol Pablo a los romanos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado hoy con poder y vigor en los corazones de todos, aquellos que están en Cristo y aquellos que no, y que tú obres con tu poder, con tu gracia, con tu amor, con tu justicia y tu sabiduría en las almas de cada uno de los aquí presentes hoy. Señor, ayúdame a no hablar palabra de hombre, sino palabra de Dios, y que sea un simple canal que exprese tu voluntad y tu propósito, y perdóname cualquier cosa que no sea conforme a tu voluntad. Obra milagros hoy aquí, transforma almas y corazones y mentes, salva a tu iglesia, salva a tus escogidos, salva a aquellos que están perdidos, salva a todos aquellos bajo pecado en esta mañana, aquí, en esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos al final de esta primera sección de la carta a los romanos, en la que Pablo se ha empeñado en predicarnos la mala noticia. ¿Sí? Si tenemos que llamarlo de alguna manera a estos versículos que van del 1:18 hasta el 3:20, podemos llamar a toda esta sección la mala noticia. Sabemos que evangelio quiere decir la buena noticia. Pero Pablo ha estimado oportuno primero hablarnos y proclamarnos la mala noticia. Las terribles noticias de nuestra desesperada situación delante de un Dios santo y justo. Una situación realmente desesperada y de verdadera necesidad. Y estas malas nuevas van a concluir hoy en el versículo 20. La semana que viene ya estaremos hablando de otras cosas, que por supuesto van a ser confrontadoras también, pero ya vamos a entrar en lo que Pablo empieza a desarrollar como las buenas noticias, el Evangelio. ¿Bien? Y también vimos la semana pasada cómo Pablo está obrando como el gran evangelista que era, el gran amante de las almas perdidas que era, el gran amante sobre todo de Dios y de su gloria, y se pone en el zapato de sus lectores y empieza a plantear las objeciones
que muchos de ellos le estaban planteando en muchos lugares del imperio y que sabía de sobras que en Roma le iban a volver a plantear. Y él, ni corto ni perezoso, mostrando amor y preocupación real por las personas que le estaban escuchando, argumenta con un judío opositor imaginario. ¿Recordáis? Y él va haciendo defensa de la fe, del evangelio, de su evangelio, pero que no era otra cosa sino el evangelio de Dios. Y Pablo hace esto no para defenderse él, lo hace porque Pablo sobre todas las cosas amaba la gloria de Dios y no la de los hombres. Y ahora, después de todo este tramo de malas noticias que llevamos viendo desde hace semanas y desde hace muchos versículos, ahora va a la inevitable conclusión, al lugar al cual nos ha querido llevar desde el versículo 1:18, cuando dice: porque la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él ha querido empezar a exponer esta tesis acerca de la ira de Dios y del pecado sobre toda criatura. Y ahora fijaos, dice en el versículo 9, ¿qué pues? Esto no está aquí como los vascos, ¿no? Otros que dicen pues. No es una muletilla. Ahora dice, ¿qué pues? Es decir, después de todas las pruebas que os he dado, pruebas acerca de la creación, en cuanto a la creación, la historia, la razón, la lógica, las escrituras, la historia, después de todas estas pruebas, ¿somos nosotros los cristianos mejores que los que no lo son? Dice Pablo en el versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y rotundamente Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están perdidos. Eso es lo que dice Pablo. Todos estamos bajo pecado. Ante el tribunal de Dios, hermanos, todos somos culpables. Todos. ¿Sí? Y es un asunto espinoso este de la culpabilidad y el pecado, porque a todas las personas nos gusta pensar que somos buenos, ¿no? ¿Recordáis la película aquella antigua, Todo el mundo es bueno? No sé si alguien se acordará. Pero realmente hay mucha gente que piensa que es buena. Todos nos gusta pensar que somos buenos. A ver, tú no te levantas por la mañana y dices, qué malo soy. Soy horrible. Puedes ser feo, pero malo no. Miras en el espejo y dices, no, yo soy bueno. Y el mundo de hoy, esta idea está súper reforzada por la psicología, por el coaching, por la autoayuda, incluso por las iglesias, por muchas religiones, por muchos líderes religiosos. Está totalmente reforzada la idea de que el hombre es bueno y de que además la culpa, que desengañémonos, todas las personas sienten, es algo malo de lo cual te puedes deshacer. Es más, tienes que deshacerte, porque si no, no vas a avanzar en la vida. No puedes llevar esa culpa incorporada. Pero la verdad es que al final, después de todos estos esfuerzos de las personas y del mundo por quitar la culpa del corazón, todos sabemos que las cosas no marchan muy bien. Ni en el mundo, ni en nosotros mismos. Es imposible escapar de esa sensación de culpabilidad. Es muy difícil. El ser humano ve algo malo fuera de él, pero también en él. Y es verdad que hay un tipo de culpabilidad que vamos a decir que es enfermizo, que te puede llevar a una especie de obsesión y que puede llevar a muchas personas a la locura, a las adicciones, incluso al suicidio. La culpa puede convertirse en una especie de monstruo que devore a muchas personas. Y una culpabilidad que uno no sabe de dónde le viene, pero la siente. Entonces, esto es malo. Y como es malo, lo tengo que quitar de mí lo antes posible. Y ahí están muchísimas personas tratando de quitarse de encima la culpa en una especie de huida hacia adelante para no pensar en sí mismas, no mirar hacia adentro en su corazón y ver lo que realmente hay. Pero las personas, hermanos, amigos,
se sienten culpables, ¿sabéis por qué? Porque son culpables. No es nada que se hayan inventado. Los seres humanos nos sentimos culpables porque en un sentido objetivo y real lo somos. La culpa del hombre tiene un punto de partida y es nuestro propio pecado, que es algo que llevamos incorporado. Cuando os habéis comprado un coche, os han dicho, si es nuevo sobre todo, mira, todo esto viene de serie. ¿Sí? ¿Entendéis la expresión de serie? Elevalunas de serie, antinieblas de serie, estéreo con Bluetooth y Wi-Fi de serie, techo solar de serie, todo viene de serie. Hermanos, nosotros nacemos con el pecado incorporado. Nuestro pecado nos viene de fábrica, es de serie. No es algo que hemos incorporado, que nos lo ponemos encima. Es más, tampoco son las cosas que hacemos malas. Sí, esos son pecados, acciones pecaminosas. Bien, es verdad. Pero el pecado es otra cosa. Es algo que está ahí. No lo ves, pero está, forma parte de ti. Y ahora, a menos que te quiten ese pecado, a menos que te lo quiten, te vas a sentir siempre culpable. No hay alternativa. Así es como funciona. Y esto es lo que Pablo ahora, en los versículos que hemos leído, del 9 al 20, es lo que trata de dejar claro. Entonces Pablo dice de nuevo en el versículo 1, entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí Pablo está hablando de sí mismo, fijaos, dice nosotros, ¿y quiénes son los demás? Pues los cristianos de Roma que les están escuchando. No olvidemos que está hablando una iglesia. Esta carta va dirigida a una iglesia. Entonces dice, somos nosotros, yo y vosotros, ¿mejores? Fijaos qué respuesta, de ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y gentiles, y esto vale para los que estaban fuera de la iglesia y para los judíos y gentiles que estaban en la iglesia, o sea, paganos y religiosos, ¿bien? Que todos están bajo pecado. Es como si Pablo les preguntara, bueno, estabais deseando escuchar ahora lo siguiente, ¿no? Después de todo esto que os he dicho, ahora estabais deseando oír que los cristianos somos mejores que los que están sin Cristo. ¿Verdad que estabais deseando esto? Pues la respuesta rotunda otra vez de Pablo es, de ninguna manera. De ninguna manera. Su respuesta no puede ser más enérgica. Ya hemos acusado a judíos y gentiles otra vez que todos están bajo pecado. Y todos estamos bajo pecado. Es decir, todos estamos bajo el dominio. ¿De qué es esto de estar bajo pecado? ¿Lo tengo puesto encima? ¿El pecado es algo que está encima mío? No, que estamos bajo el dominio. Es algo que por naturaleza nos hace injustos. Nos priva de la correcta relación con Dios. Y eso vale para todo ser humano. Para mí, que estoy aquí ahora predicando la palabra del Señor, y para ti hoy, si es la primera vez que estás aquí con nosotros, o para ti que estás sin Cristo. Es una realidad objetiva. Sin importar si eres judío o no judío, todos da igual que vivas moralmente o que vivas como un depravado. Estás bajo pecado. Evidentemente esto no quiere decir que todos seamos todo lo malos que podemos ser. Si no, este mundo sería un infierno. El mundo sería un infierno. Ya habríamos desaparecido. Esto no implica que el ser humano es todo lo malo que puede. La gracia de Dios evita que los seres humanos seamos todo lo malos que podemos ser. Y decimos, gracias a Dios, es por su gracia. Pero esto, además, tampoco significa que todos seamos igual de pecadores. No todos somos igual de pecadores. Es más, no todos los pecados valen lo mismo. Todos son pecados, pero hay pecados más graves que otros. Aunque son pecados. ¿Bien? Lo que realmente significa es que todos estamos en la misma situación legal delante de Dios. Es una cuestión de ciudadanía. Es una forma de decir que somos ciudadanos de un reino que se llama pecado. Tú tienes un pasaporte
cuando vienes a este mundo, que se te expede y tú tienes ahí la ciudadanía. ¿Sabes cuál es esa ciudadanía? Pecador. Si pensabas que eras nicaragüense, español, boliviano, argentino o portugués, te estás equivocando. Tu nacionalidad es pecador. Reino de España, no, del pecado. Reino, el pecado. Nuestros hijos, por nacer en España y ser hijos de españoles, hablo de los que estamos aquí, los españoles, automáticamente, ¿qué nacionalidad tienen? La española. ¿La pedimos? No, se la dan. Esto es exactamente lo mismo. Venimos a este mundo con una nacionalidad, por ser hijos de quienes somos, por estar bajo el reino en el que estamos. Así que todos venimos a este mundo como ciudadanos del pecado, o sea, somos ciudadanos del pecado y no de la gracia. Somos ciudadanos del reino del pecado y no del reino de la luz, ni de la vida. Así venimos a este mundo. Todos estamos igual de perdidos. El pecado, hermanos, tiene grados. Reconozcámoslo. Coger a alguien, estrangularle hasta la muerte, es muchísimo más grave que decir a lo mejor una mentirijilla porque no quieres que te cojan. Lo podemos entender, ¿verdad que sí? Es peor una cosa que la otra. Es verdad. Todo es pecado, pero hay grados. Ahora, nuestro grado de perdición es el mismo. Todos estamos igual de perdidos. La perdición no tiene grados. Imaginaos, 10 personas en un pozo de agua y están allí, sin nadie que les rescate, en un pozo negro, frío, de agua que les cubre completamente. Unos aguantarán más, unos aguantarán menos. Unos a las pocas horas perderán las fuerzas, se hundirán y se ahogarán. Y si no viene nadie a rescatarles, al cabo de un día, 2, 3, quizás, en el caso de los más fuertes, una semana, pero todos acabarán muriendo ahogados. Esta es la situación en la que estamos los seres humanos. Da igual cuánto resistamos, da igual cuán o menos pecadores seamos, que todos lo somos. Nuestra situación es desesperada porque estamos perdidos, estamos condenados. Así venimos a este mundo, ni más ni menos. Da igual que seas un religioso, da igual que seas un depravado, da igual, da igual. Nunca tendremos un corazón lo suficientemente justo para poder tener una relación con Dios que nos dé vida. Estamos perdidos. Todos estamos bajo pecado. Y hermanos, es fundamental que entendamos que el pecado no son las cosas malas que hacemos, porque muchas veces se piensa así: ¡ah, esto es pecado! No hagas esto que es pecado. ¿No os lo han dicho alguna vez? Esto es pecado, no lo hagáis. Sí, y puede ser verdad, es un pecado, es una acción que emana de un corazón pecaminoso. Pero de nuevo, eso son obras pecaminosas, pero el pecado es nuestro estado, el pecado es como naces, el pecado es lo que eres, algo incorporado en nuestra alma, en nuestro entero ser, en nuestro entero cuerpo y espíritu. Así vienes a este mundo. A ver, si hay niños por aquí, que sepáis que sois pecadores. Sí, sí, y no es un asunto de poca broma. Y si hay algún adulto por aquí, que sepa que también lo es. Igual de pecador, exactamente igual. E igual de condenado bajo el estándar de justicia de Dios. Estamos perdidos, ni más ni menos. Es que los niños son inocentes. Sí, sí. Pasad un rato en esa sala durante el culto y veréis. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? Y joder, qué machacón estás, Javier, con el pecado. Bueno, la palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para pecado es amartía. ¿Qué significa amartía? Literalmente sería errar el blanco, equivocarse, no acertar. Es como si tratáramos de con una diana hacer todas las fuerzas posibles y poner toda la puntería por dar en una diana con el arco, con la flecha apuntamos, lanzamos
y aún no da en el centro de la diana. Y una vez, y otra vez, y volvemos, y nunca. Para empezar, porque el arco y la flecha están mal construidos, o sea que tenemos un serio problema. Y después porque nosotros no tenemos ni el suficiente equilibrio y tenemos una miopía tal que nunca vamos a dar en el centro de esa diana. Esta es la idea que trata de transmitir la palabra pecado. Por mucho que nos esforcemos, no podemos hacer las cosas completamente bien. Amartía, equivocarse, errar el blanco. Eso es el pecado. Así somos los seres humanos, aún en nuestras mejores obras. Aún lo mejor que hacemos, hermanos, lo mejor que hacemos tiene trazas de egoísmo, de vanagloria, de injusticia, de orgullo. Y esto es una herencia que nos dejaron desde Edén nuestros primeros padres. Al poco rato de pecar, de desobedecer a Dios, como hemos leído, ya estaban echándose la culpa los unos a los otros. Nadie quería asumir las consecuencias. ¡Qué desastre! ¡Qué verdadero desastre! De la noche a la mañana se habían convertido en el pináculo de la creación, a pasar a ser unos seres miserables, orgullosos, cobardes, ruines, faltos de amor y de temor de Dios. Así. Y aquí estamos nosotros, haciendo lo que podemos. Ellos decidieron hacer, o determinar, mejor dicho, lo que era bueno y lo que no. Esto es lo que significaba al fin y al cabo ese árbol. Yo decido por mí mismo lo que es bueno y lo que no. Y yo asumo las consecuencias. O digo que las asumo. Ya vimos cómo las asumieron, echándose la culpa los unos a los otros. Y así nos va, errando en todo lo que hacemos. Fijaos, el profeta Isaías escribe, Jehová, figura que sale al encuentro de la nación de Israel. Y dice en Isaías 64, 5 al 7, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. Y he aquí que tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto es como compresas usadas. Sí, sé que es desagradable, pero es lo que está diciendo. Todas vuestras justicias me son inmundas. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto dice el Señor a su nación escogida. Y realmente es una visión del hombre que a nadie le gusta. Supongo que no estaréis disfrutando demasiado. Como mínimo os estaréis sintiendo un poco incómodos. Y es porque realmente no nos gusta que nos digan lo que somos. No queremos recibirlo, no queremos aceptarlo y de nuevo pensamos que somos muy buenos. Yo no soy así, yo no soy tan así. Por eso muchas iglesias, ¿sabéis lo que hacen? Lo suavizan, lo cambian, lo eliminan completamente. Pero esto es lo que enseñan las Escrituras. Pero es que claro, el ser humano siempre ha querido un evangelio, siempre ha querido un Dios que le permita seguir viviendo pecaminosamente. Siempre hemos procurado hacernos ídolos antes que ir al Dios verdadero. Siempre. Por eso a continuación, y para que ninguno de los oyentes piense que Pablo se está sacando esta visión de la chistera, oye, este hombre Pablo vaya amargado, ¿no? No tendría muchos amigos. Qué hombre tan antipático. Eso piensa él de las personas, piensa de sus colaboradores, de la gente que le rodea, de nosotros. Qué hombre mejor que no venga a Roma, oye, quédate ahí donde estés. No te vamos a sacar por ahí a tomar algo, ¿eh? Qué negativo eres, Pablo, realmente las cosas son así. Y Pablo, que no es ningún misántropo, ni tiene ningún odio a la humanidad, más bien todo lo contrario, empieza a citar pasajes de las Escrituras, diciendo, mira, yo os digo esto, pero ahora os voy a enseñar lo que dicen las Escrituras, en las que vosotros creéis que es lo que dicen. Vale, ya no son mis palabras, vamos a ver qué dice la palabra. Y ahora Pablo
cita en diferentes lugares, como Salmo 10, 14, 36, 53 o Isaías 59, y va más allá. Él quiere presentar una larga lista, no solo, Pablo no quiere decir, sois pecadores y quedarse ahí, ¿vale? Pablo lo que quiere es que veamos, que entendamos los efectos del pecado. Él quiere que lo entendamos. Y esto es fundamental para todos, cristianos o no. Hermanos, no basta con aceptar que somos pecadores. Si acaba este sermón y salís por la puerta diciendo, sí, soy pecador, habremos hecho solo la mitad del camino. Hay que entender lo grave que es el pecado. No solo que somos pecadores. Hay que entender la gravedad, porque la mayoría de cosas que hacemos los cristianos inclusive provienen de no entender la gravedad del pecado. Y esto es lo que quiere Pablo, que los romanos y que nosotros comprendamos quiénes somos y lo que esto significa para nosotros. Si no salimos, si no renunciamos a esta ciudadanía pecaminosa, si no renunciamos a ese estar bajo el pecado, si no salimos del reino del pecado, si no reconocemos nuestra gran necesidad y buscamos cambiar de ciudadanía, buscar la ciudadanía del reino, lo tenemos muy mal. Y Pablo quiere que lo tengamos muy claro. Así que él nos enumera al menos 7 efectos que el pecado produce en cada uno de nosotros. Y lo va a hacer usando las Escrituras. 7 efectos. Y él va a hablar, por si alguien toma nota, de nuestra posición legal ante Dios, de nuestra mente, de nuestras motivaciones, de nuestra voluntad, de nuestra lengua, de nuestras relaciones y de nuestra relación con Dios. De todo esto va a hablar en tan poquito espacio el apóstol Pablo. Y primero dice, no hay justo ni aún uno. Básicamente Pablo está diciendo que nadie puede justificarse delante de Dios. Solo el dudar de esto, ya nos demuestra que lo injustos que somos. ¿Seguro de verdad que yo no puedo justificarme delante de Dios? Ya está siendo injusto. Porque realmente lo somos. Dios es justo, Dios es santo, pero nosotros no, ni uno. El más santo de los hombres jamás ha podido aseverar, ni podrá, a excepción del Señor Jesucristo, obviamente, cuando caminó por esta tierra, que todo su corazón, que toda su mente, que todas sus fuerzas han sido una vida de adoración por y para Dios. Ni uno. Y eso parece no darnos muchas esperanzas, ¿no? Nos deja bastante chafados. Pero luego volveremos acerca del Señor Jesús. Luego nuestra mente. No hay quien entienda. ¿Veis? Versículo 11, la primera parte. No hay quien entienda. Y es que realmente nuestra naturaleza humana está tan corrompida que no entendemos la verdad de Dios. Somos unos ignorantes en divinidad. Analfabetos en divinidad. ¿Por qué? Bueno, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:18 que tenemos que, entenebrecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en nosotros hay, por la dureza de nuestro corazón. Nuestro duro corazón, nuestro duro entendimiento, afecta nuestra comprensión acerca de quién es verdaderamente Dios, acerca de su gloria. No comprendemos ni nuestra vida, ni nuestro entorno, y mucho menos a Dios como deberíamos de comprenderlo. Pero aún sigue Pablo, sigue ahí clavando. Venga, más. Habla de nuestras motivaciones en el mismo versículo, capítulo 3, versículo 11. No hay quien busque a Dios. Y a pesar de lo que muchos piensan, porque aquí hay mucho debate, ¿cómo que no hay nadie que busque a Dios? Pero y volveremos a esto luego, pero tú has echado un vistazo al mundo, a la historia de las religiones, a los grandes movimientos espirituales. Oye, yo tengo una vecina que... Yo he buscado a Dios mucho tiempo. Y lo he encontrado. Pero aquí Pablo lo que está diciendo claramente es que no hay quien busque a Dios. Luego volveremos sobre esto, hermanos. No es que no lo busquemos, es que es peor. Es que nos escapamos. A la que tenemos la mínima oportunidad de poder encontrarlo, salimos corriendo.
Dice, oye, no, mira, estás allí, se te acerca alguien, pienso antes de estar en el Señor, alguien se te acerca, se te sienta en el trabajo, te empieza a hablar del Señor, ay sí, muy bien, gracias, oye, es que tengo unos documentos que... ¿Nos ha pasado? Ya me viene a comer el coco. ¿No? Huimos como... voy a decirlo, huimos de Dios, nos escapamos de Él. Y lo hacemos con todas nuestras fuerzas, de maneras que ni imaginamos, de maneras que ni somos conscientes. Y luego sigue el versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¡Wow! Lo que está diciendo Pablo, nos está llamando inútiles. Aunque él se incluye, ¿eh? Habéis visto al principio, somos nosotros mejores que ellos. No penséis que Pablo está aquí diciendo yo soy maravilloso y vosotros no. Está diciendo somos unos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y de verdad, es que es verdad, todos nos hemos desviado porque todos queremos seguir nuestro camino. ¿O no? El ser humano desde la caída ha tenido el deseo de esta palabra se oye mucho últimamente, autodeterminarse. El ser humano siempre ha querido autodeterminarse, librarse del yugo de toda autoridad. Queremos decidir nuestro futuro, queremos decidir nuestro destino, y a lo largo de la historia esto lo hemos visto de muchísimas maneras. El ser humano quiere autodeterminarse de Dios, quiere rebelarse, quiere separarse de Dios, quiere ir por su propio camino, decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y es que todo lo que hemos tocado a lo largo de la historia lo hemos estropeado, lo hemos convertido en un desastre. Y todos como raza, fijaos, dice, todos a una, como raza. Individualmente y como raza nos hicimos inútiles. Estamos incapacitados, o sea, somos inútiles de hacer algo verdaderamente bueno. Eso dice Pablo, eso dicen las Escrituras. Hermanos, todo lo que se hace sin Dios, todo lo que se hace y que no sea para su gloria, es inútil. Y si es inútil, no es bueno. No hay quien haga lo bueno. Pero ahora Pablo sigue y nos habla de esta, de nuestra lengua, porque todos tenemos una, ¿verdad? Versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. No me voy a extender mucho. Tenemos aquí una musiquilla, ¿no? Siempre sale uno, ¿eh? A veces me ha pasado a mí, ¿eh? No me voy a extender acerca de esto, hermanos, pero el ser humano es mentiroso. El ser humano es acusador. El ser humano es amargado. Maldice, es blasfemo, es chismoso, es murmurador, difamador, manipulador. Y espero no haberme dejado nada. Hermanos, Pablo está utilizando una ilustración, está hablando de una tumba. ¿Os imagináis una tumba abierta? Pueden ser muy bonitas por fuera, pero una tumba abierta, nos podemos imaginar el olor que desprende y lo que podemos ver dentro. Cuerpos corrompidos y hediondos. Y esto está diciendo Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Esta es la boca del hombre bajo pecado, del hombre sin Dios. Nuestras palabras pecaminosas, hermanos, son una señal de muerte espiritual. Pero también que estamos dispuestos a ir más allá, estamos dispuestos a matar, si fuera necesario, con tal de salirnos con la nuestra, por tener la razón, por quedar siempre en la superficie, por ser como el aceite, siempre sobresalir. Somos así, evidentemente, quizá no matemos a nadie para hacer eso. Mayormente no mataremos a nadie, ¿eh? Pero hay muchas formas de matar, mentir, difamar, abusar verbalmente de las personas para proteger nuestros intereses. Eso es matar.
veneno de áspides hay debajo de nuestros labios. Esas personas que conocemos que tienen una lengua viperina, murmuradora, difamadora, engañadora. Somos capaces de lo que sea con tal de destruir los intereses y la reputación de los demás, si hace falta, con salirnos con la nuestra. Somos asesinos de la vida de otros, de la reputación de otros, y lo hacemos permanentemente y sin reparos, porque siempre comparamos. Ellos no, yo sí. Él está mal, yo estoy bien. Él es malo, yo soy bueno. Él no hace lo que tiene que hacer, yo sí. Él tiene toda la culpa, yo ninguna. Y luego nuestras relaciones, versículos 15 y 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¡Wow! Así como el pecado afecta nuestras vidas y nuestras relaciones, vamos tras la sangre de otros. Y de nuevo, a veces es literalmente, pero mayormente vamos tras la sangre de otros en un sentido metafórico. Somos capaces de aplastar a quien sea con tal de conseguir aquello que queremos. Aquello que se interpone en mi camino, lo voy a eliminar. Sea una palabra de consejo, sea una exhortación, sea una prohibición clara del Señor, lo voy a eliminar. Pero aún vamos más allá. ¿Por qué nos enojamos hacia otras personas? Piensa cuando te enfadas. ¿Por qué te enfadas? Porque se han interpuesto muchas veces entre nosotros y aquello que anhelamos, aquello que deseamos, aquello que ambicionamos. Cuando se ponen en medio de nuestros ídolos, somos capaces de morder con uñas y dientes. Ya sea en nuestra vida cotidiana, en los trabajos, en la iglesia, alguien se pone entre nuestro estilo de vida hedonista o los derechos que creemos tener y reaccionamos con agresividad. O pensamos que merecemos un ascenso laboral y somos capaces de cualquier cosa. O bien un lugar de responsabilidad en la iglesia y nos ponemos el cuchillo aquí como un bucanero y vamos al asalto. Perdemos los papeles. Pensamos que se están interponiendo entre aquello que necesitamos más que nada. Y reaccionamos muchas veces con violencia verbal, a veces física, con tal de que nada se interponga en aquello que queremos. Hermanos, cuando la aprobación de Dios no proviene del Evangelio, no vamos a vivir nunca en paz, ni con los hombres, ni con nosotros mismos, ni con Dios. Esa es la realidad. Y luego al final acaba el apóstol Pablo, habla de nuestra relación con Dios. Fijaos, lo último que dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque al final este es el resumen de todo, y no me voy a extender mucho aquí, porque luego seguiremos hablando de ello. Pero esta es la clave: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Justo lo que al ser humano le falta desde la caída: sabiduría para vivir. Y para esto el temor de Dios es indispensable. Pero esto es lo que nuestros antepasados Adán y Eva nos legaron. Es el regalito de serie que nos incorporaron, es la ciudadanía que nos obsequiaron. Y este es el fruto que recogemos: la totalidad de nuestros pecados y las amargas consecuencias que cosechamos por culpa de ellos son por falta de temor de Dios. Muchas gracias. Y si aquí acabara el sermón, diríais, pero no. Habrá muchos de vosotros quizás que penséis, esto es muy duro, esto yo no lo veo, no estamos tan mal, no somos tan malos. Quizá digan, aquí Pablo se ha pasado. ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? Conozco muchas personas que no son cristianas, pero que oran, meditan, tienen su práctica religiosa, buscan la verdad y la justicia. Y hay muchas religiones. Yo mismo era un buscador de Dios. Por eso estoy hoy aquí.
porque yo buscaba a Dios. Claro, quizá, hermanos, si nos quedáramos en este comentario superficial, podríamos decir, pues no tengo argumentos, pero vamos a ir más allá. Realmente, ¿qué definimos como buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios realmente? Buscar a Dios es un deseo de conocer al Dios verdadero, disfrutar de Él, de adorarle, de servirle, de obedecerle, y de obedecerle con gozo, y con un deseo profundo de que nos transforme, de que controle y domine nuestra vida. ¿Realmente el ser humano busca así a Dios? ¿Busca al Dios de la Biblia? ¿Busca al Dios verdadero? Pablo lo que quiere decir es que, aunque es cierto que hay personas que tienen una inclinación natural hacia lo espiritual, puede simplemente tener un mero interés intelectual o filosófico, un interés filosófico en que Dios existe. Y eso ya le sirve, ya le vale para llegar a una tranquilidad mental, un cierto equilibrio emocional, encontrar cierto significado a su existencia, y ahí ya tiene suficiente, pero están evitando enfrentarse a la realidad de Dios. Entender que Dios puede existir de forma intelectual o asumirlo como es filosóficamente imposible que no exista, eso no, en sí mismo no es buscar a Dios. Eso es aceptar un axioma. Muy bien, sí, Dios existe. Dios le hay. Algo tiene que haber. Todo tiene que tener cierto sentido, porque si no todo esto es imposible. ¿Pero eso es buscar a Dios? Hermanos, hay muchas personas que tienen problemas en la vida y se dan cuenta de que necesitan paz espiritual o perdón para acallar sus culpas, o ansiedades, o que buscan sabiduría, cómo poder vivir, o llenar un vacío que tienen en su corazón. Pero eso no tiene nada que ver con buscar a Dios, con buscar a un Dios santo, justo, bueno, soberano. Ni tampoco evidencia un deseo de ser conocido por ese Dios, es decir, de tener una relación profunda. Estas personas al final no buscan a Dios. ¿Sabéis lo que buscan? Lo que pueden sacar de Dios. Pero esto es un egocentrismo pecaminoso terrible y que domina toda búsqueda sincera de Dios, de un Dios verdadero. Toda la gente que dice buscar a Dios, habría que preguntarle si estaría dispuesta a ceder el control de su vida a ese Dios. Ah, eso ya es diferente. Veréis la respuesta. Una sumisión total, una obediencia y entrega total a ese Dios, una intimidad profunda, cueste lo que cueste. Servirle humildemente, dejar que te moldee sin importar las renuncias que eso te ocasione y los inconvenientes que te ocasione. Ah, amigo, esto ya es diferente. Pero de nuevo, alguien dirá, yo he buscado a Dios, estoy aquí, soy un cristiano, a mí nadie me puede negar que he buscado a Dios. Hermanos, tenemos que reconocer una cosa. Cuando nosotros buscamos a Dios, es porque Él nos ha buscado antes. Cualquiera que vaya a Dios tiene que haber pasado por un cambio interior, por la obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo. Ni más ni menos. Como dijo el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y luego más tarde, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Buscar a Dios y reconocerlo como nuestro Señor no son cosas que hacemos para que ahora Él obre en nosotros. Te busco, te encuentro y ahora tú obras en mi vida. No, no, no. Son cosas que Dios hace en nosotros, obra en nosotros, para que le busquemos y le encontremos. Y es una obra suya. Aunque a ti no te lo parezca. Pero hay otra expresión de Pablo que también seguramente puede resultar un poco indignante. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. ¡Wow, Pablo! Pero de nuevo, ¿qué queremos decir con hacer lo bueno? Bueno, alguien dirá, pues hacer el bien, ¿no? Buenas obras, portarme bien, yo qué sé, hacer el bien al prójimo, ser un filántropo,
cuidar de los míos, porque no hay muchas personas que hacen buenas obras, que dan sus dones, sus recursos para ayudar a las personas o para hacer del mundo un lugar mejor. Eso que dicen las Mises Universo siempre, ¿no? Me gustaría que el mundo fuera un lugar mejor. Y Michael Jackson lo cantaba, ¿no? Hagamos del mundo un lugar mejor. Curemos el mundo. Bueno, bueno, alguien dirá, yo creo que sí. Yo creo que sí. Realmente hay gente que trata de hacer el bien, trata de hacer lo bueno. Pero de nuevo, ¿qué es bondad? ¿Qué es bien? Según las Escrituras. Bueno, Pablo, primeramente, cuando está hablando de lo bueno, no se está refiriendo a las buenas cosas que nosotros podemos hacer, sino está hablando primeramente de si nuestras buenas obras pueden restaurar nuestra relación con Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga obras buenas, no hay quien haga obras justas que de esa manera, por nosotros mismos, podamos restaurar nuestra relación con Dios. Pablo no discute que los padres podemos ser muy buenos con nuestros hijos, o con otras personas, o que otras personas pueden, no creyentes incluso, haber sido muy buenas con nosotros. No está hablando de eso Pablo, eso no se discute, solo hay que echar un vistazo a nuestra vida o a la historia. Pablo habla de hacer lo bueno en un sentido de restaurar nuestra relación con Dios. Que por las buenas obras vamos a poder arreglarlo. De eso está hablando el apóstol, ni más ni menos. Pero hermanos, realmente las llamadas buenas obras a veces pueden alejarnos más de Dios que otra cosa. Cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere tanto a la obra en sí, sino a la motivación con que hacemos la obra. No es lo que haces con tu mano, es el motivo. Si una buena obra surge de un corazón egoísta que busca el aplauso de los demás, sentirse realizado, contribuir con la sociedad, eso es simplemente una mala obra. Y tú dirás, ¿cómo puede ser esto? Si el resultado es bueno. Sí, pero ¿qué la está motivando? La está motivando el orgullo, porque la haces para tu gloria y no para la gloria de Dios. Y eso no es bueno en absoluto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y sabéis lo que quiere decir en hebreo la palabra todo? Todo. Todo. Hacedlo todo para la obra de Dios. Y esto, hermanos, es imposible. Y si examinamos a nuestro corazón, sabemos que es cierto. Es imposible. Cuando uno sabe de todas formas que Dios le ama, que no hay nada que puedas hacer para haberte ganado ese amor, que solo puedes aceptar su gracia, su misericordia, su perdón y su justicia perfecta, entonces cuando alimentas al hambriento, vistes al desnudo, visitas al enfermo, es un regalo que ofrendas a Dios. Un regalo agradable a Dios, pero nunca una forma de comprarle o de sobornarle para ganarte la gloria y la salvación. Si lo hacemos con la debida motivación, por y para su gloria, habrá bendición. Lo importante al final, hermanos, es a quién servimos de todo corazón y no lo que hacemos. La clave es a quién servimos de corazón y no qué buenas obras hagamos. Hermanos, sin fe en Cristo nuestras obras están siendo hechas para nosotros mismos o para impresionar a los demás y no para Dios. Así que no son buenas obras al final. Cuando Pablo dice que no hay quien haga lo bueno, está en lo cierto. Dice el doctor Timothy Keller en un comentario suyo, si hacemos el bien para ganar el favor, la bendición y la salvación de Dios y lo hacemos bien, nos volveremos presumidos, complacientes y nos sentiremos superiores a otros. Pero si lo hacemos mal, nos sentiremos ansiosos, enojados y nos lamentaremos con autocompasión. Las buenas obras hechas sin confiar en el Evangelio harán que un alma se eche a perder.
Hermanos, al final la diferencia entre un cristiano falso de uno verdadero no es tanto su actitud hacia los pecados, sino hacia sus buenas obras. Un cristiano falso y uno verdadero pueden arrepentirse hasta cierto punto de sus pecados. Pero solo un cristiano verdadero se va a arrepentir de las buenas obras que ha hecho con motivos equivocados, para sobornar a Dios, para ganarnos su favor, para demostrarle lo buenos que somos. Así es, hermanos. Pero el falso cristiano va a depender siempre de sus buenas obras. Buenas obras. Finalmente, el resumen de todo lo que Pablo ha dicho, hermanos, desde el versículo 10 en adelante, es lo que remata en el versículo 18. ¿De dónde proviene la ignorancia que tenemos? ¿De dónde proviene nuestro deseo de independencia? Nuestras obras egoístas, nuestra mala relación con los demás y nuestras malas palabras hacia los demás. Todo proviene de lo que dice al final: no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Miedo? No, no es miedo. Es importante entenderlo porque la Biblia, como hemos dicho antes, es clara: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esto no es un miedo morboso, un miedo servil y timorato. Vivir con miedo permanentemente al castigo, como esos perros que van así todo el tiempo porque tienen miedo de que sus amos les peguen una patada. No, 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 no es ese tipo de miedo, no es ese tipo de angustia. Hermanos, es una actitud de constante asombro, de constante maravilla, de respeto, de reverencia. ¿Te has quedado alguna vez sobrecogido, admirado y con el corazón lleno de alegría ante una puesta de sol maravillosa? ¿O ante un gran paisaje o cualquier obra de la naturaleza y te has quedado impresionado y sobrecogido y con cierto temor al mismo tiempo? Pues multiplica eso por 1000. Eso tendría que ser el temor de Dios. No miedo permanente a que nos den una patada. Ese es el temor de Dios. Es tener siempre presente al Señor. Es vivir bajo la luz del Señor. ¿Tienes presente al Señor en todo lo que haces? ¿Vives bajo su luz permanentemente? ¿Bajo su escrutinio permanentemente? Cuando vivimos sin el temor de Dios, como mínimo van a pasar dos cosas. Una, vas a huir de Dios. Como cuando levantas una piedra y está llena de insectos, ¿la habéis visto? Y entra la luz fuerte, ¿qué hacen? Se van. No porque te vean la cara y digan, jo, qué feo. Es que les da miedo la luz. Huyen de la luz. Y eso es lo que hacemos permanentemente. Huiremos de Dios si no hay temor de Dios. Y no solo huiremos, como huiremos, no le tendremos presente. El necio dice en su corazón, no hay Jehová, y entonces obra como obra. Al olvidarte de Dios, obras como obras. Blasfemas, tienes un lenguaje a veces soez, mientes, lastimas a los demás, con tus palabras, con tus mentiras, con tus hechos, con tus permanentes peleas con otros, eres de corazón obstinado y terco, y eso es porque la gloria y el amor de Dios no son reales para ti porque has huido de ellos, o intentas huir de ellos. Vives sin temor de Dios, y este es el terrible legado de vivir bajo el pecado. Y debido a todo esto, los seres humanos somos culpables y merecedores de juicio de parte de Dios. Y hasta aquí esta dura sección de la carta a los romanos, que concluye en el versículo 20. Pablo ha querido mostrarnos que da igual quiénes seamos, de dónde vengamos, nuestros antecedentes, da absolutamente igual que seas un religioso, moralista, ético, o que seas un depravado, un corrupto, un inmoral. Todos estamos igual de perdidos. Pero hermanos, es curioso porque Pablo, a quien está dirigiéndose durante toda esta carta, a ver, ¿a quién escribe Pablo la carta? A los romanos, a la iglesia de Roma. Se supone que está escribiendo a creyentes. Te ve, Pablo, vaya zarandeo, ¿no? Menos mal que quieres venir a impartirnos algún don espiritual, porque yo me estoy deprimiendo. Pablo sabía que junto con los cristianos había otras personas que no lo eran. Podían ser hijos de creyentes, esposos y esposas de creyentes, simpatizantes, algunos que les gustaba esto que contaban los cristianos. Esto me suena bonito.
Incluso muchos cristianos estaban cayendo en un estilo de vida legalista. Y Pablo está advirtiendo a todos y cada uno de los congregados en la iglesia de Roma que el ser humano tiene una gran necesidad, una grandísima necesidad. Y Pablo se está dirigiendo a personas que supuestamente guardan la palabra de Dios, o sea, guardan la ley, se supone, pensando que, bueno, así nos ganamos nuestra propia justicia, cumpliendo la ley. Pero, como ya se ha visto, esto es una forma farisaica, hipócrita, religiosa de vivir el cristianismo. Pablo ha estado mostrando los efectos del pecado. Y Pablo está diciendo que lo que realmente hace la ley es mostrar los efectos del pecado. Tanto si sigues la ley como si no. Dice en el versículo 19 y en el 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para que los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que te callen la boca, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley de Dios es que cerremos la boca. No es un estándar para saber cómo vivir. Es un estándar para darnos cuenta de que no la podemos cumplir. El objetivo de la ley es justificarnos, pero al mismo tiempo ayudarnos a darnos cuenta de que por esa ley, por culpa de nuestro pecado, no podemos justificarnos. Que no podamos decir, soy justo ante Dios. O sea, que cierres la boca, que calles en la presencia de Dios. Por lo tanto, la ley fue dada por Dios ¿para qué? Pues para que toda boca se cierre y todos quedemos bajo el juicio de Dios. Este es el objetivo de la ley. Para que reconozcamos en nuestro corazón, no tengo excusa, soy un pecador, lo soy. No tengo nada que decir a Dios para defenderme, ni tengo nada que decir para excusarme. No puedo hacer ningún trato con Él. No puedo hacer nada, estoy en graves problemas, tengo una gran necesidad. ¿Y qué haré? ¿Qué haré? Es una verdad triste y deprimente, la verdad, y un poco ofensiva para nuestra naturaleza caída. Pero es verdad. Y esta verdad tiene que llevarnos a examinarnos, a todos y cada uno de nosotros, y a nuestro prójimo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tu boca se ha cerrado ante esta verdad? ¿O todavía reclamas que esto no es cierto? ¿Te has quedado en silencio ante el Dios Santo, al que no puedes ni siquiera mirar, como no puedes mirar al sol sin consumirte y quedarte ciego? Si es así, puedes dar gracias a Dios, porque ahora tienes la debida condición espiritual para recibir el Evangelio. Y yo espero que esta mañana haya sido así. Dios no quiere que vengas a Él con tus supuestas buenas obras, ni con tu religiosidad, ni con tu conocimiento doctrinal, ni tampoco quiere que vengas a Él con chulería, pidiéndole explicaciones acerca de cuestiones cósmicas que si te las explicara, tú con tu mente de pigmeo no ibas a poder entender ni en 1000 años. Dios quiere que vengas a Él en silencio y reconociendo en tu corazón que estás totalmente necesitado y perdido y que solo en Él puedes encontrar salvación. Todo lo que necesitas es reconocer que no tienes nada, que no mereces nada, solo la condenación. Reconocer cuán lejos estás de Dios y de su gloria y cuán grande es tu injusticia. Ves arrepentido a Dios y Él te recibirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Deseas recibir esa justicia? ¿Entiendes que necesitas esta justicia? ¿Entiendes que estás perdido? Ven a Cristo con las manos vacías. Ven a Cristo con el corazón lleno de arrepentimiento y con la boca cerrada. Arrepiéntete ante la cruz de Cristo. Él sufrió tu castigo en esa cruz. Él sufrió tu infierno. Fue tu sustituto ante la ira de Dios en el día del juicio.
Si vienes con una boca silenciosa y con las manos vacías, podrás recibir la justicia, la salvación, el perdón y la vida eterna por medio de la fe en Él. Como dice el himno, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me amas vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy buscando paz, en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa al fin creí, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, tu compasión, venciendo a toda oposición, yo pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Hermanos, amigos, Cristo, esta es la gran necesidad del ser humano, Cristo. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, ante ti venimos, Cordero de Dios, Jesucristo, también nos presentamos ante tu trono, por medio de tu sangre preciosa, pedimos a nuestro Padre, rogando que Él derrame bendición, salvación y convicción de pecado en esta mañana, que traiga arrepentimiento, fe, gracia, perdón y justicia verdadera de parte de tu trono, ante todos y cada uno de aquellos que están hoy alejados de ti. Obra con poder, quebranta y destruye los muros de sus corazones de piedra, vuélvelos en corazones de carne que laten de amor por ti, Señor. Salva a los que están perdidos hoy entre nosotros y ayúdanos a nosotros a apreciar más esa gracia, a vivir más conforme a esa gracia, a reconocer que si no fuera por ti, nada bueno habría en nosotros. Ante ti nos presentamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.